Bueno, pues Extremadura queda bien. En primer momento, cuando estudiábamos el borrador, pues para Extremadura eran las propuestas muy perjudiciales, con una tasa plana que perjudicaba la diversidad de cultivos que tenemos y también con una posibilidad de aumentar la superficie, y todo esto en esta conferencia sectorial celebrada los días 20 y 21 de este mes, pues han quedado Extremadura en un buen lugar, yo creo, para que todos los sectores productivos de Extremadura sigan siendo viables, ¿no? Era una propuesta que llevamos también al Ministerio, que se acabara de una vez con los cazaprimas o agricultores de sofá y únicamente fueran las ayudas a los agricultores activos. Agricultores activos se va a considerar aquel que declare en su declaración de la renta que el 20% de sus ingresos totales, agrarios, proviene de las ventas de sus productos, ¿no? Pues es la alternativa a la tasa plana. La tasa plana era muy perjudicial a Extremadura, que tenemos todos los cultivos y toda clase de ganadería. La tasa que iban a cobrar o las ayudas que iban a cobrar era igual para todos, sembraran o cultivaran lo que fuera o tuvieran la ganadería que tuvieran, y con esta regionalización lo que se pretende es dar cabida a todos los cultivos, a toda la diversidad de cultivos que tenemos en Extremadura, para que al final los agricultores cobren ayudas similares a las que han venido recibiendo en este anterior periodo. Una apuesta y una propuesta también del Gobierno de Extremadura, que cultivos importantes como el tomate y el arroz, importantes para nuestra región, tuvieran un complemento en ese pagos acoplados, sobre todo para que no se abandonaran esos cultivos. Hay que decir que del 2010, cuando se desacoplaron, abandonaron muchas hectáreas de cultivo de tomate, muy perjudicial para la región, ya que está muy ligado a la industria y al empleo en Extremadura, ¿no? En el 2007, en la anterior negociación de la paz con el anterior gobierno, fueron 780 millones de euros los que se consiguieron para fondos al FEDER, y ahora, en esta negociación de la sectorial de este mes pasado, pues han sido 890 millones de euros, exactamente 110 millones más que lo conseguido anteriormente. Además, con la tasa de cofinanciación del 85%, permitirá ser más flexible y todos los proyectos de desarrollo rural, que vienen también para Extremadura, pues que tengan mucho más auge y mucha más incidencia, ¿no? Sí, van a ser ayudas similares al haber consolidado el primer pilar de los pagos directos y del acoplado, y sobre todo también superiores en desarrollo rural con ese incremento que ha habido de fondos en el segundo pilar, ¿no?